Entonces yo creo que eso es parte de la aventura de hacer Bolívar Niño, ¿no? Y eso tan difícil que es escribir como una ficción histórica sobre un personaje Ajá. tan delicado, digamos, no por sí mismo, sino también por la visión que tiene la gente sobre Bolívar. Yo recuerdo que en ese momento tú estabas hasta llevando el guión a la Sociedad Bolivariana, a la Academia de la Historia, para que ellos leyeran, y había detractores y había pues gente que lo abogaba y gente que muy sensatamente como la Academia de la Historia te dijo, bueno, señor, esto es una ficción y está bien fundamentada, está perfecto, o sea, no hay nada que cuestionar. Pero un poco cómo fue ese proceso de meterte y hasta dónde aventurarse con lo que es la realidad comprobada o las cosas que se presumen, se suponen, como por ejemplo la ida de Simón Rodríguez durante su juventud Europa. a Europa. Entonces, ¿cómo es ese? Bueno, yo me tuve que convertir en un detective. Yo creo que hace unos días estaba yo en la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela, que está escrita al Ministerio de la Defensa, y me pidieron que disertara acerca de Bolívar Niño, ¿no? Y esa fue una explicación que yo di. Yo me tuve que convertir en un investigador, en un detective de la época, siguiendo los pasos de Bolívar durante su juventud por medio de documentos que yo conseguía, de libros. Yo pasé semanas, días, domingos enteros, fines de semana enteros que me metía en una librería y yo no podía comprar todos los libros de Bolívar, pero entonces yo tenía que leer el pedazo de la infancia de Bolívar que me daba tiempo de leerlo. En la librería leía 5 y 6 libros a la vez, durante sábados y domingos todo el tiempo, ¿no? Tenía un buen esquema de mi papá, que hizo una buena investigación, me quedé sorprendido. El esquema que tiene el proyecto Bolívar Niño es de mi padre, el esquema, la maqueta, pues. Y fue conversada entre los dos. Habían cosas que yo quise introducir y hay cosas como de los africanos, del reino de Davoné y eso, que son cosas totalmente de mi padre. No puedo ser egoísta en eso porque hay cosas como la visión, pero las visiones diferentes de cada aspecto, nosotros las conversamos. O sea, los españoles y criollos, una sociedad. Los esclavos, otra sociedad. Los indios, otra sociedad, ¿no? Y los criollos eran una sociedad y los españoles otra. Y los militares eran otra. O sea, entonces nosotros en Bolívar Niño enseñamos los aspectos, nos vamos yendo a cada área y estudiando cada una y enseñándole a la gente cómo vivía esa gente, cómo vivían los indios de esa época. Porque yo he visto varias películas históricas en Venezuela y no existen los indios. Desaparecieron, yo digo, ¿y los indios? Habían 400.000 indios en Venezuela, habían 38.000 esclavos y habían 12.000 criollos y blancos. Entonces había que ver indios por todos lados, teníamos que ver indios por todos lados. Y veo películas donde yo creo que es la tendencia de la oligarquía venezolana a ver más los esclavos que estaban más cerca de ellos y los indios estaban más relegados. Entonces, porque bueno, porque hay directores que han hecho películas y su conocimiento era más de los esclavos. Y todo lo contrario, los esclavos eran una cosa, pero es que los indios eran más. Y tiene que haber habido una gran relación entre los indios y toda la gente que vivía. Además, los indios habían sido asesinados por millones. Aquí en Venezuela dicen que aquí se asesinaron a cerca de 5 millones de indígenas, aquí en Venezuela, durante la época de la colonia, desde el descubrimiento hasta... En esa época habían 4 millones de indios, aquí han debido haber más de 1,5 millones, 2 millones de indios de población mínimo, o sea, y quedaban 400.000 indios. Los españoles, preocupados por esa situación, en un momento dado por la destrucción de los indios, porque ellos también eran católicos y creyentes en la vida y eso, hicieron unos decretos protegiendo a los indios, ¿no? Porque los indios llegaron a un momento, tenemos la idea del indio con la cabeza abajo durmiendo, pero el tema de los brazos caídos de los indios fue porque los indios fueron empalizados, fueron destruidos, fueron muertos, y ellos se dieron cuenta que trabajaran o no trabajaban, le iban a hacer lo mismo. Le hicieran caso al conquistador o no le hicieran caso, los iban a destajar igualito en cualquier momento. Entonces, ¿qué hicieron los indios? Dijeron, bueno, bajaron los brazos.
que a mí me molesta mucho cuando yo veo ese manejo de identificar el latinoamericano con el hombre que está con los brazos caídos, el mexicano durmiendo y eso. No es que están durmiendo, es que están de brazos caídos protestando la matazón que tuvieron. Y eso es una cosa que quedó arraigada en los indios, pues, en el ser humano. Pues. Entonces, en medio de esa investigación yo me di cuenta de que hay muy pocas cosas que nosotros conocemos y el mundo conoce del mundo colonial que se vivió real. Es como decir Danza con Lobos, que cuando la gente vio la película Danza con Lobos descubrió otro oeste, que no era el oeste que le pintaban con los vaqueros, tú sabes, con los trajes blue jean y la cosa, o sea, el montado a caballo y eso, no, sino que de repente por fin apareció una carreta con mulas. Bueno, al fin, porque era con mulas que las carretas empujaban, o con bueyes, no era con caballos, entonces todo el mundo con unos bellos caballos y eso. Entonces, claro, la realidad empecé yo a descubrirla. Y una de las cosas más importantes que yo descubrí ahí en la investigación que hago, que planteo, que es ese detalle de Simón Rodríguez. El otro día tuve un pequeño percance con un masón y aprovecho esta oportunidad para decirlo. Yo soy muy respetuoso de los masones, pero los masones deben ser muy respetuosos de mí también, porque yo los investigué a ellos. No porque quiera investigarlo a ellos, porque cuando me vi en la historia del siglo XVIII, de 1794, 95, 96, me encontré, desde 1783 que nace Bolívar, me encontré con un movimiento masón de productor de repúblicas en Europa y de una guerra donde se enfrentaban los templarios, los masones, los rosacruces y todos esos grupos, los grupos de las logias secretas, las entidades secretas contra la iglesia romana, que venía desde la época de Lutero. Un señor masón, entonces me vio Lutero y me dijo, no, porque Lutero fue hace, yo sé que fue hace mucho tiempo, pero todo proviene de eso, o sea, la división de la iglesia, la separación, porque las bulas papales se vendían, los perdones se vendían a altos costos, bueno, y fue llegando un tiempo que en el siglo XVIII marca el rompimiento político de la iglesia católica con muchos países, ¿no? Y viene la república, y yo descubrí un gran movimiento de espionaje, un gran movimiento entre Europa y la América, de donde provenían los bienes con que se estaba sustentando Europa. La América era muy importante para Europa. Entonces, claro, eso no se ve en las películas, porque en las películas se ven los piratas, y la cosa del barco se ve mucho, pero no se ve lo que pasaba en tierra, porque la gente no ha querido descubrir lo que pasaba en tierra. En tierra se producía todo lo que iba en los barcos. Entonces la gente veía los tesoros, entonces el cuento del pirata con los tesoros, el oro, la cosa, que los piratas, pero ¿de dónde provenía ese oro? Ese oro tenía que producirse de algún lado. El dorado, todo ese tipo de cosas. Entonces, descubrir las cosas que descubrí en la historia de Bolívar Niño es como descubrir la verdadera vida del venezolano, la vida en medio la vida de unos tipos muy elegantes en el siglo XVIII, donde Venezuela era mentira, que era pobre, Venezuela era riquísima, era una de las capitanías más ricas. Lo que pasa que era, como dicen, un secreto mejor guardado, los venezolanos estaban calladitos aquí con los españoles,